Para las tres placas que se muestran en la figura 7.1, determine las fuerzas verticales fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3 que se requieren para sostener la carga de 90 newtons. Desprecie los pesos de las placas y calcule también la ventaja mecánica real, la ventaja mecánica ideal y la eficiencia para cada sistema. Vamos a trabajar con la primera placa. En esta podemos observar que hay dos fuerzas, F1 y Fw, las cuales producen respectivamente torque 1 y torque 2. Recordemos que torque es el producto de la fuerza por la distancia. Y vemos que el punto de apoyo está más cerca del peso W. Y también podemos observar que el torque 1 hace que gire la palanca en sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras que el torque 2 hace que gire en sentido de las manecillas del reloj. Recordemos que los torques que giran en el sentido de las manecillas del reloj son negativos y en el sentido contrario son positivos. Por lo tanto, tenemos la sumatoria de torque sería torque 1 positivo menos torque 2 igual a 0. Torque 1 es el producto de la fuerza 1 por la distancia 1 menos fuerza 2 por la distancia 2 es igual a 0. De acá podemos encontrar la fuerza 1, que es la fuerza que haría que equilibre el sistema. Sería fuerza 2, x2 sobre x1. Tenemos que la fuerza 2 es el peso, que son 90 newtons, por x2 son 2 metros, sobre x1 que son 4 metros. Por lo tanto, la fuerza que equilibra el peso es de 45 newtons. Ahora vamos a encontrar las ventajas mecánicas real y la ventaja mecánica ideal. Tenemos que la fuerza ejercida por la máquina sobre la carga son 90 newtons y la fuerza ejercida para hacer que la máquina equilibre son 45 newtons. Por lo tanto, la ventaja mecánica real es igual a 2. Por otro lado, vamos a buscar la ventaja mecánica ideal. La ventaja mecánica ideal es el cociente entre la fuerza de entrada sobre la fuerza de salida. La fuerza de entrada, la distancia de la fuerza de entrada son 4 metros y la distancia de la fuerza de salida son 2 metros. Por lo tanto, la ventaja mecánica ideal es 2. Ahora vamos a encontrar la eficiencia. La eficiencia es el cociente entre la ventaja mecánica real y la ventaja mecánica ideal. Ambas ventajas valen 2, por lo tanto la eficiencia vale 1. Para esta máquina la eficiencia es 1. Es decir que la máquina está aprovechando el 100% sin que hayan pérdidas o ganancias comparando las fuerzas de entrada y las fuerzas de salida. O mejor, en otras palabras, el torque de entrada y el torque de salida. Vamos a trabajar con la segunda palanca. Para esta palanca tenemos el pivote más cerca al torque 1 que el torque 2. Y además tenemos una particularidad, es que las dos fuerzas están actuando alejadas del torque no, sino del punto de apoyo. Una de esas fuerzas se dirige hacia abajo y la otra fuerza hacia arriba. Por lo tanto, podemos ver que el torque 1 hace que gire la palanca en sentido de las manecillas del reloj y el torque 2 en el sentido contrario a las manecillas del reloj. También vemos que el torque 1 está actuando a una distancia de 1 metro y el torque 2 a una distancia
de 3 metros. Entonces, escribiendo los torques, tenemos torque 1 negativo más torque 2 igual a 0. Torque 1 es fuerza 1 por distancia 1 y torque 2 fuerza 2 por distancia 2. Entonces acá podemos encontrar la fuerza 2, que es igual a fuerza 1 por distancia 1 sobre distancia 2. Reemplazando valores, tenemos que la fuerza 1 son 90 newtons y la distancia a la cual está aplicada es 1 metro, dividido en la distancia 2, que es 3 metros. Por lo tanto, la fuerza de entrada es de 30 newtons. Ahora vamos a encontrar la ventaja mecánica real. Recordemos que es la fuerza ejercida por la máquina sobre la carga, es decir, fuerza de salida, sobre fuerza utilizada para operar la máquina, es decir, fuerza de entrada. Entonces, tenemos que fuerza de salida son 90 newtons y fuerza de entrada son 30 newtons. Encontramos que la ventaja mecánica real es de 3. Ahora vamos a buscar la ventaja mecánica ideal. Recordemos que la ventaja mecánica ideal es el cociente entre las distancias de entrada y la distancia de salida. Tenemos que la distancia de entrada es de 3 y la distancia de salida es 1. Por lo tanto, la eficiencia es el cociente entre la ventaja mecánica real y la ventaja mecánica ideal. Tenemos 3 dividido en 3 igual a 1. Por lo tanto, la eficiencia de esta máquina también es de el 100%. Vamos ahora a encontrar la fuerza 3. Acá vemos una particularidad, que la palanca está como torcida, no está toda sobre el eje X. La fuerza 3 está actuando en el eje Y, pero toda la fuerza 3 no hace que gire la palanca. La fuerza 3 vemos que se compone de dos vectores, fuerza 3 en X y fuerza 3 en Y. Vemos que la fuerza 3 en X no contribuye a que la palanca gire, solamente la fuerza 3 en Y. Esta fuerza 3 en Y, es la que contribuye a que gire. Y esta fuerza 3 en Y es igual a fuerza 3 seno de 60. Esta produce un torque 1 y el peso produce un torque 2. Entonces, haciendo sumatoria de torques, tenemos torque 3 positivo menos torque por el peso igual a 0. Qué pena. Es que madrugué. Bueno, continuamos. La fuerza 3 seno del ángulo multiplicada por la distancia 3 menos la fuerza del peso por la distancia del peso es igual a 0. Por lo tanto, acá vamos a despejar la fuerza 3, que es la fuerza de entrada, es igual a fuerza de entrada por distancia de entrada sobre distancia 3 seno de 60. Tenemos que 90 por 2 metros dividido en esta distancia X. Esta distancia X no son solo los 5 metros, también tiene una componente y esa es seno de 60. Por lo tanto, tenemos que la fuerza 3 es de 41.6 newtons. Ahora vamos a encontrar la ventaja mecánica real. Recordemos que la ventaja mecánica real es la fuerza de salida sobre la fuerza de entrada. Por lo tanto, tenemos que la ventaja mecánica real es de 2.2. Ahora vamos a buscar
la ventaja mecánica ideal. Recordemos que la ventaja mecánica ideal se calcula con el cociente entre las distancias de distancia de entrada sobre distancia de salida. Tenemos que la distancia de entrada es 5 metros, seno es 60 y la de salida es 2 metros. Por lo tanto, la ventaja mecánica ideal es de 2.2. La eficiencia es el cociente entre la ventaja mecánica real sobre la ventaja mecánica ideal. Por lo tanto, la eficiencia es 1, es decir, que la eficiencia también es el 100%.